porque tú y yo hemos hablado de la universidad de manera independiente. Tú has hablado en este segundo vídeo sobre Suárez y yo, bueno, sin haber visto este vídeo, porque lo dejé porque no hablamos de Suárez, el problema de la universidad es la universidad. Y deberíamos haberlo puesto en común, pero no, ahora lo podemos hacer. Lo que sí que he estado pensando, a propósito de si hay un punto intermedio entre el ser y no el ser, y el no ser, estoy un poco nervioso porque digo, voy a tener la oportunidad de usar altísima tecnología aquí delante de todos. Tengo una pizarra, que esto es algo que también deberíamos discutir acerca de la universidad, porque yo creo que la universidad debe ser áulica. Aula significa corte. Y tanto tú como yo, bueno, tú en Zaragoza, que es donde te he visto, hemos tenido aulas muy cutres, que no inspiran a la devoción por el saber. Las aulas deben ser palacios, como en la Sorbona. No sé si has visto los vídeos sobre el problema de la universidad, es la universidad. Sí, que los he visto. Sí, efectivamente que la universidad es actualmente el reino de una mercantilización. Es que desde el principio el espíritu de la universidad es ser una prostituta como la que sale en Siloé Egipcio de Mica Martari. Siempre ha sido una prostituta. Bueno, yo creo que independientemente de si se entienda como templo del saber o como unos servicios estupendos que se venden a quien pueda pagarlos, hasta su saber vende la universidad, como decía Góngora, esto debería ser más palaciego. Y si tenemos un pizarras de pizza, por lo menos que sean como las que salen en Cortina Gascada de Hitchcock, estas pizarras enormes que, aunque solo los tienen los matemáticos, que tienen que hacer muchas fórmulas. Pero bueno, estoy ilusionado y por eso sí, me trago, porque por una vez voy a poder hacer ese uso de la altísima tecnología. Te voy a escribir en la pizarra una demostración de que sí que existe un camino intermedio, como lo que dice Lynch, ¿verdad?, entre dos orillas que lo saca de las Upanishads. Existe un camino intermedio y te puedo hacer una demostración en la pizarra. Vamos a ello. Bueno, incluso vamos a la raíz cuadrada de... Esta aula es para alumnos con necesidades educativas especiales, es decir, tanto los superdotados como los no tan dotados. ¿Quién cree que ha escrito eso de quien lea esto sin tomar el culo? ¿Un superdotado o todo lo contrario? Porque en tu vídeo tienes, como yo, esa querencia por los alumnos más descartados. Pues no sé, yo creo que así que en el chat podrían votar si creen que son los superdotados o los menos dotados mientras vas haciendo la demostración y ya nosotros luego emitimos nuestro juicio. No vamos a llegar a saber nunca, va a ser teoría. Bueno, sigo con la demostración. A medio camino entre el ser y el no ser, ¿no? Sí, además, todos los que digan yo creo en la ciencia, como cuando la plaga, yo creo en la ciencia. Bueno, Leibniz en 1702 escribió que esto, que no sé si se ve, raíz cuadrada de -1. Él dijo que esto era un monstruo, un anfibio entre el ser y el no ser. Y además lo escribió en Acta Eruditorum, en 1702, Leibniz, en Acta Eruditorum. Y escribió inter ens et non ens, es decir, declinó ens y no declinó ens y no. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que dice Freud a propósito de Leonardo, que estaba dibujando un croquis, un corte como este, ¿verdad? Un corte anatómico del cuento, y se ve que estaba tan a disgusto dibujando un cuento que puso los pies al revés. Tiene que ver también con lo que cuenta Borges de la esfera de Pascal, para definir el infinito de la esfera, que el infinito es una esfera que no tiene su circunferencia en ninguna parte y el centro en todas partes. Lo llamó espantoso. Dijo, es una esfera espantosa. Pues yo creo que ese ens et non ens, sin declinar en Leibniz, tiene que ver con que estaba horrorizado porque esto fuera algo que no es ni el ser ni el no ser. O sea que realmente sí que existe. Matemáticamente, aunque luego, por supuesto, las matemáticas, y ya lo demuestra Gödel, las matemáticas, según Gödel, no son ni autoconsistentes, ni completas, ni... O sea, que lo que decía Platón de que aquí no entre quien no sepa geometría está bastante superado. Además, Platón no sabría hacer esto. Si en esta clase, para alumnos con necesidades educativas especiales, pusiéramos esa norma, aquí no entre quien no sepa resolver eso, Platón se quedaría en la puerta.
no podría entrar en el aula de alumnos con necesidades educativas especiales. Newton también se quedaría fuera, porque Newton tampoco sabía resolverlo. Ahora ya sabes perfectamente que esto sí tiene una solución, llamemos la solución. Pero vamos, es casi no tener una solución, pero con otras palabras. Es como cuando vas al médico y te dice lo que tienes, que te lo podrías decir tú mismo, pero te lo dice en griego. Como que tú te dices, tiene usted mucha ración, qué bien, y mucha ración es un parillo, una cosa en forma de granizo, eso te lo puedo decir en castellano. Pero si te lo dice en griego, parece, bueno, y si te lo dice en lenguaje matemático, esto varias veces se me intentó joder lo de llamarlo pero la idea de que fuera imaginario es de Descartes o Cartesio o Descartes, a pesar de que es muy contraintuitivo y muy contradictorio, porque Descartes dijo que esto era imaginario, pero al mismo tiempo dijo que no se puede imaginar, que no se puede ver en la imagen. Al igual que, no recuerdo si en el discurso del método o en las meditaciones metafísicas dice que tú te puedes imaginar un polígono con una cantidad de lados limitada a partir de ciertos lados, creo que son 5, bueno, un hexágono te lo puedes imaginar, pero a partir de cierta cantidad de lados ya no te lo puedes imaginar. Y Einstein también tiene un artículo sobre que hay cosas que no te puedes, que son imposibles de imaginar. Y esto desde luego es que es imposible de imaginar, pero aún así es el número imaginario. Pero no te lo puedes imaginar, es un poco contradictorio. Entonces, sí, existe algo entre el ser y el no ser, con el sello de calidad de Leibniz. De Alejandro Dolina sobre la educación china, ellos leen como artículos enciclopédicos y los comentan. Y tiene una conversación sobre la educación china que además acaban dedicando a aquellos alumnos que se resisten a la educación por todos los medios y a los que les da completamente igual lo que se les quiera enseñar, porque ellos resisten, independientemente de los contenidos que se les vaya a dar, siempre estarán en contra, en las últimas filas, resistiendo. Creo que esos son habitualmente nuestros alumnos. Y tú confiesas haber sido un alumno de ese tipo. ¿Dices de los que están en contra de los exámenes? Que resisten a ser educados. Bueno, durante mucho tiempo sí. En el fondo, yo tengo que reconocer que he sido muy mal alumno durante muchos años y luego, cuando he empezado a sacar un poco mejores notas, no ha sido por seguir precisamente los librillos recomendados por los profesores, sino por saltármelos. Yo en la universidad lo que hacía era pasarme todo el cuatrimestre leyendo lo que me apetecía y lo que me interesaba, que muchas veces tenía que ver con el temario, porque en ese sentido sí que he sido un estudiante que se ha ido entusiasmando con las asignaturas que la gente considera más aburridas. Pues en la carrera de filosofía, yo que sé, la gente despreciaba en mi época y en mi generación y en mi curso las asignaturas de filosofía analítica. Yo hice un máster de filosofía analítica, empecé con un poco de reticencia hacia esa especialidad, todo el tema de filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, lógica. Pero bueno, que a mí la ventaja principal era eso, que en filosofía al menos, si uno va leyendo por su cuenta, pues lo que vaya leyendo por tu cuenta de cualquier autor medianamente importante y serio, pues al final va a repercutir en lo que puedes decir sobre filosofía medieval, filosofía antigua, teoría del conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, a mí me gustaba mucho y yo he tenido mucha mentalidad de examen. O sea, yo reconozco que he tardado muchos años y todavía me cuesta salir de la lógica del estudiante que está ocioso todo el curso hasta que llega el examen y entonces se da el atracón final la última semana de cara al examen. Entonces, pues yo... la forma en la que me preparo mis cursos o que escribo mis libros, reconozco que tengo una cierta herencia negativa de esa visión, pues eso, el curso como algo ocioso hasta el sprint final, que puede ser la última semana, el último mes o el último día. Entonces, ese tema del deadline, de no trabajar todos los días, sino irlo posponiendo y dejando, esto creo que es un efecto es un efecto de cualquier sistema de evaluación por medio de plazos. Lo que yo creo que la ventaja principal de hacer, como hago yo, trabajos prácticos semanales o quincenales, que cada 15 días, es que los alumnos por lo menos se van acostumbrando a tener un deadline, a ir trabajando, si no cada día, pues sí cada semana o cada 15 días. Eso es el asunto. Yo siempre he sido un buen alumno y siempre he pensado que los exámenes son una estupidez, que no demuestran nada y que una buena prueba es que acaban en la basura. Ya. O sea, ya el simple hecho de que el destino natural de un examen sea acabar en la basura ya debería decirnos algo. Y me doy cuenta de que sea cual sea el medio por el que se llega a cierto conocimiento, el resultado siempre es el mismo. Yo he visto una conversación entre Borges y Ciro Alegría, revolucionario, progresista, Borges, conservador,
Y al final todos piensan lo mismo. Hay demasiada materia, los exámenes... Al final todo el que llega a un conocimiento real sabe que el sistema tradicional, y realmente es que es tradicional, es un desastre y no funciona. Y algunos de mis alumnos dicen que yo implanto novedades y que tengo un método nuevo, pero es que mi método nuevo tiene unos 2000 años. Sigo sobre todo a Quintiliano y además Quintiliano te cita a César, que estaba descontento con el método de enseñanza de entonces, que es el mismo de... O sea, hemos tenido a César, hemos tenido a Quintiliano, hemos tenido a Borges, hemos tenido a Ciro Alegría, hemos tenido a un montón de gente que se ha dado cuenta a lo largo de los siglos de lo mismo, que esto no funciona, esto de los alumnos aprendiéndose de memoria la lección, cantándola. Y decía César, si estás cantando, cantas mal. Si hablas, estás cantando. Y si estás cantando mal. Pero eso da igual que pasar a César por el mundo. Hay una educación tradicional que se ha mantenido independientemente de todos los modelos. Y yendo a China, date cuenta de que un grandísimo modelo de la cultura china es Tao Yanmin, que decía de sus hijos. ¿Cómo he educado a mis hijos? Pues aquí están mis hijos. No saben ni cómo se llaman. Ese es el modelo, ¿verdad? ¿Y qué pasa en China? Que hay que memorizar y que hay que dar unos exámenes de estado en los que lo que importa es aprenderse cosas de memoria y dejan fuera a un montón de gente muy inteligente, muy brillante, pero que no se ajusta a ese lecho procrústeo. Y no solo Tao Yanmin, antes el propio Confucio. Si es que esto hay que repetirlo y no hay que olvidarlo. Confucio le pregunta a un discípulo, oye, ¿tú crees que a mí lo que me gusta es aprenderme cosas de memoria? Y dice su discípulo, sí, ¿no? No es así, dice Confucio. No es eso, yo lo que quiero es tener una visión general de... Pero es que da igual, hemos tenido un montón de maestros, la humanidad ha tenido miles de maestros, desde los mitológicos, ¿no? Desde Orfeo, hemos tenido a Sócrates, hemos tenido a Jesucristo, Mahoma, Confucio, Julio César, Quintiliano, pero Comenio, es que da igual, hay una especie de enfermedad autoinmune en la educación, que consiste en ver siempre lo mismo. Los alumnos en la universidad, si fuera por tus alumnos, ellos querrían que tú llegaras a clase y escribieras la M con la A hace ma. Y eso es lo que les gustaría. Eso lo dice Quintiliano. Los alumnos son reacios a lo nuevo. Y los profesores no quieren estudiar, sino que los alumnos le canten la lección que ya está en el libro. Eso es una enfermedad autoinmune y no es cosa de una educación progresista, de una educación revolucionaria. Todos estamos de acuerdo. Tú y yo estamos de acuerdo, pero es que además estamos de acuerdo con el profesor más comunista que te puedas, más estalinista que te puedas imaginar, y el profesor más de extrema derecha, pero que sepa algo. Sí, no, desde luego, vamos, yo me di cuenta, conforme va pasando los años en la universidad, lo difícil que es plantear a los alumnos cursos que para mí son la base de la llamada investigación. Yo no creo en esta idea de la investigación como el descubrimiento constante. Al final, yo lo que me dedico, como tú bien has dicho, es a estudiar, que es algo que deberíamos dedicarnos los profesores, a ir ampliando la materia de lo que sabemos y que por lo tanto podemos enseñar, o al revés, de aquello que como hemos enseñado creemos saber, porque al final muchas veces la única demostración de que has aprendido algo es que lo puedes enseñar. Y yo muchas veces planteo mis cursos como formas de ir acotando campos que si tuviera que conocer toda la bibliografía con meticulosidad antes de decir una palabra, pues nunca daría un curso sobre nada. Creo que en alguna ocasión te he escuchado en algún vídeo, ¿no? Pues criticar como esta idea un poco del exhibicionismo erudito, del exhibicionismo del conocimiento, que en el fondo el verdadero sabio es aquel que debería estar estudiando tanto tiempo que no tendría tiempo ni decir una palabra acerca de lo que sabe, de lo que ha aprendido. A mí, desde luego, sí que es cierto que los cursos que yo doy, que ya digo que se enfrentan a la resistencia de los alumnos y afortunadamente por ahora la indiferencia del funcionariado, de la burocracia, que sigue un poco el principio de perro no come perro. Si tú no quieres repetir cursos, si tú no quieres sacar tu manual y hacer que los alumnos canten la lección, pues peor para ti, que vas a estar haciendo más trabajo del que te toca. Entonces, sí, yo me di cuenta efectivamente esto que tú dices, de que los alumnos son muy reacios a la novedad, que luego se quejan muchísimo. Yo he llegado a escuchar por boca de alumnos quejarse de que los profesores no les explican ciertos autores y al mismo tiempo pues jactarse y medio lamentarse de que durante la pandemia copiaron los exámenes. Entonces, que copiaron los exámenes y en los sistemas... O sea, que también hay una fetichización, porque, vale, tú no evalúas por medio del examen. Entonces, ¿cómo evalúas a los alumnos? Porque yo el problema que muchas veces me enfrento, si quiero plantear formas distintas
de enseñar o de dar clase, incluso en cuanto a contenido, si quiero darle un poco una vuelta a este asunto como de clase magistral, de te estoy yo dando la chapa y tú tomas apuntes de lo que yo estoy diciendo, es que ya no tienes formas de evaluarlos con este parámetro clásico de 1 al 10 o del 0 al 20. Quería hablar contigo, porque en tu vídeo dices todo lo que no te ha funcionado, pero no das ninguna solución, o sea que sigues buscando una. A ver, la solución que al final me ha venido mejor, que es una forma también de sobreponerme a todas las formas de plagio que existen en el presente y de fraude en los trabajos escritos, es el criterio oral. Una persona puede ser más o menos tímida, pero en general lo que se suele dar es que la gente habla mejor de lo que escribe. A poco que estén despiertos y vivos y que sobrepasen la timidez natural en este tipo de entornos, si tú creas un ambiente bueno, la gente es capaz de, sin leer el texto, explicar mínimamente lo que han investigado o hecho. Mis cursos siempre tienen la misma estructura porque creo que es la forma más sencilla de que yo pueda estudiar, pueda afianzar, pueda, como digo, acotar un campo de saber que puedo explicar y que ellos también aprendan y demuestren y que vayan desarrollando ciertas habilidades, sobre todo sociales, que van a necesitar en su desempeño profesional o académico. Entonces, lo que yo hago es muy sencillo. Los últimos cursos que he dado, casi todos están basados sobre un libro o sobre una bibliografía del tipo Las disputaciones metafísicas, los diálogos de Platón, El Quijote, la obra de Joyce o lo que toque. Entonces se van a ir leyendo los capítulos semana tras semana, van sobre esos capítulos a hacer los alumnos unos trabajos prácticos escritos no muy extensos, sobre todo yendo más allá del capítulo. Es decir, pues por ejemplo, yo recuerdo un curso que hice sobre Cicerón en el que tenían que leer el De Oratore y buscar ellos un discurso que a ellos les pareciera interesante y que se ajustara a los criterios que daba Cicerón de un buen discurso. Claro, ahí se veía muy bien quién había buscado en internet buen discurso y traía una chapa de Obama en época o de ahora Greta Thunberg. Y yo creo que tú y yo preferimos a los alumnos a los que el sistema deja en el cubo de la basura, que te lo dicen ellos, es que esta clase es el cubo de la basura. Digo, hombre, no será, no existe ¿cómo se llama? El segregacionismo educativo. Y luego ves que un poco sí. Por lo menos no en este instituto, sino en otro en el que estuve. Sí que te dabas cuenta de que un poco de segregacionismo sí, porque metían a todos los que venían de esta aula de necesidades educativas especiales, pero no precisamente superdotados en la misma clase. Y tú y yo creo que preferimos a esos alumnos que, como dice Alejandro Dolina, están ahí resistiendo tenazmente a que se les eduque, sea en lo que sea. Porque yo tengo la experiencia de que el alumno que no sabe nada no opone resistencia. O sea, sí, esa resistencia a ser educado. Pero los que están medio lavados, que son los que huelen mal, o sea, porque era lo que decía José Guillermo García Valdecasas, mi rector, que el que no se lava nunca no huele mal. Hay una capa de costra, los beduinos en el desierto, y los que se lavan todos los días no huelen mal. Los que huelen mal son los medio lavados. Y entonces en bachillerato y en la universidad tienes un montón de gente medio lavada que protesta porque dice, pues yo he aprobado un montón de cursos y no sé quién es Quintiliano. Y si es tan lista, ¿qué hace usted aquí? Sí. No, de hecho, yo prefiero siempre dar clase en primero de carrera antes que en cursos superiores y sobre todo antes que en el máster. Ahora, este cuatrimestre que entra, ahora de febrero a mayo, tengo mi primera asignatura dentro de un máster y mi experiencia de haber dado alguna charla es terrible, porque ya esta gente que está en el máster, claro, tiene un pie dentro de la academia, es decir, que sigue más o menos, pues como lo que hemos dicho, apresada o encarcelada en esta fetiche del número, de la calificación, de los procesos de evaluación, donde lo que más les importa es cuándo tienen que entregar el trabajo, la nota que le vas a poner, etcétera, y el contenido en el fondo les da igual, lo cual, por cierto, es genial para el docente, es decir, cuanto más, efectivamente, como tú dices, cuanto más preocupado está el alumno por cuestiones numerológicas, como la nota que le ponen y si va a aprobar o no, y no tiene como una especie de presunto saber para resistir a lo que tú le estás explicando, mucho mejor ese alumno que el alumno ya presuntamente sabio, y peor aún, los que están en el máster, que se han gastado un dinero que quieren de alguna forma recuperar encontrando un rédito profesional inmediato a lo que le estás enciendo. Entonces, claro, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Ahí empieza, porque todavía cuando están en primero de carrera o en los cursos iniciales, pues ellos dicen, bueno, no sirve para nada, sirve para aprobar. O sea, ¿esto para qué sirve? Sirve para aprobar. Entonces, por lo menos hay una autojustificación que hace que tú, si eres un mal profesor
pero tienes buen rollo con ellos, puedes hacerlo bien, y si eres un buen profesor, en el sentido que a nosotros nos interesa, que es que estás transmitiendo unos contenidos, un conocimiento, etcétera, adecuado, pues también te puedes llevar el gato al agua, ¿no? Es decir, sobre todo, yo al final me he dado cuenta que conforme avanzando, que dar clase es una carrera, intentar mantener a lo largo de un trimestre o de un año un cierto prestigio, una cierta autoridad que te conceden inicialmente, y se trata de ir aguantando con esa presunta autoridad hasta el final. O oír que el rozamiento te vaya quitando. Eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo en tu disertación, porque tú ahí coges esa ansia y estás de acuerdo con lo de que el profesor simplemente le lleva unas lecciones de ventaja al alumno. Eso no te lo crees ni tú, porque además el ejemplo que das es que tú solo les llevas unas páginas de ventaja a los alumnos de Suárez, unas páginas de Suárez, y ya 1000 páginas de ventaja. Esto es algo que aparece en Los Simpsons, ¿verdad? Marge Simpson necesita dinero y dice, daré clases de piano, pero si tú no sabes tocar el piano, bueno, le llevaré una lección de ventaja al alumno. Y tú dices que haces lo mismo. No, si llevas 1000 páginas de ventaja, no estás con una lección de anticipo. Y además tus alumnos ni siquiera se leyeron. O sea, tú presentas cada parte de la metafísica, de las lecciones... Sí, las disputaciones metafísicas. De las lecciones metafísicas, y dices, ¿qué se lo ha leído? Nadie. O sea, ¿cómo? O sea, no le llevas una lección de ventaja, le llevas 1000 páginas frente a 0. O sea, no calificas como maestro ignorante. No puedes ir de maestro ignorante. Habrá cosas que, por ejemplo, cuando hablamos de la universidad, pues tú haces una magnífica exposición sobre la universidad del siglo XVI, XVII, la universidad de Ortega y Gasset, y lo único que te falta es hablar de la influencia china. A ti se te puede complementar, pero no puedes decir que seas un maestro ignorante. Ya. No te lo crees ni tú. Bueno, es la típica también, el sermo humilis, ¿no? La captatio benevolentiae por la vía de tampoco ir muy de sobrado. Pero vamos, sí, yo creo que estamos tratando... Entonces, yo ya he explicado cómo es mi método. Mi método es muy sencillo, los alumnos tienen que exponer oralmente. Ellos tienen que leer un texto o fingir que lo han leído, pero da igual. Eso, o sea, en el fondo, está este libro maravilloso de cómo hablar de los libros que no se han leído, que explica muy bien que hay ciertos libros que no has leído, pero como tienes tan bien situados en el mapa bibliográfico o de las artes, probablemente eres capaz de decir mucho más sobre ellos que algunos libros que has leído, pero te han dejado tan perturbado o los has olvidado, afortunado o desafortunadamente, que de ellos solo tienes un aura de misterio o de oscuridad, ¿no? Entonces... Ernesto, eso de demostrar que alguien no se ha leído un libro me ha ahorrado 650 euros, porque estos días estaba pensando, me encantaría tener la General Historia de Alfonso X el Sabio, pero es que, coño, vale 650 euros, que es que siempre el Estado te está diciendo que hay que leer, que hay que formarse. Alfonso X el Sabio está en el programa para todos los españoles, pero luego tú quieres leer Alfonso X el Sabio y te cuesta 650 euros comprarte la única edición que existe en la Biblioteca Castro. La Biblioteca Castro, sí, es lo que estaba pensando. Y porque ¿cuántos tomos son? ¿Son 20 tomos? No. Son un montón de tomos dobles y vale 650 euros. Y entonces digo, hombre, es que esto me encantaría leerlo. Y entonces digo, hombre, voy a dar una pequeña cata de si esto realmente merece tanto la pena. Aquí el amigo de Alfonso X el Sabio, a ver si merece tanto la pena. Hice una pequeña cata en el Corde, porque ahí está digitalizada. Y ahí, bueno, es casi mejor, porque tú buscas godos y te salen los godos, o buscas los poetas, porque dice cosas muy interesantes sobre los poetas. Y entonces, buscando poetas en la General Historia de Alfonso X el Sabio, pues veo lo que dice de Horacio, y cuando llega a hablar del Carmen Saeculare de Horacio, pues demuestra que no se lo ha leído, porque dice que va de los jóvenes y de cómo tienen que casarse, y de la castidad y de las cosas que son útiles para todos. No se lo han leído. A Castilla no ha llegado el Carmen Saeculare y están hablando de él como no me merece la pena gastarme 650 euros en un señor que no se ha leído los libros que comenta, y lo mismo vale para las clases. Así que eso de cómo hablar de los libros que no se han leído no me vale. Todo el mundo sabe que el Quijote lo tenemos por ósmosis, y todo el mundo sabe de qué va el Quijote y tal, pero eso no convalida leérselo. Bueno, yo lo que ya digo, para mí la clave está en eso, es decir, tú tienes la obligación de leerte ese libro, hacer un trabajo sobre él o sobre lo que tú crees de lo que trata el libro, luego ya eso y el marrón de tener que presentarlo oralmente. Y para mí ese es el punto donde ChatGPT y todo lo que tú quieras no llega. Y además se nota muchísimo, o sea, hay algunos alumnos que sí que
que ya la humillación en clase, que yo no soy de estos profesores que sacan sangre, ¿no? De hecho, procuro siempre hacer un feedback positivo, porque como los alumnos tienen libertad, digamos, sobre todo, yo lo que hago es que busquen ejemplos, pues eso, estamos leyendo a Marshall McLuhan, ¿no? Que es el curso último que he dado. Pues que, tienen que buscar ejemplos de la aldea global, del fin de la galaxia Gutenberg, y ellos son los que buscan los ejemplos. Entonces, en principio, son cosas que ellos tienen un conocimiento de fondo, no son cosas que se han explicado en clase, sino que son un conocimiento ulterior. Y también, y ahí sí que se produce un aprendizaje. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas, sobre todo de moda, que no tenía ni idea, de Balenciaga y no sé qué, que los chavales están bastante puestos últimamente, que me he ido enterando por medio de las exposiciones orales, ¿no? Entonces... Pero un momento, tú eres un profesor benévolo, pero no un alumno benévolo, porque a ti y a tu padre os he oído la costumbre de repelar al profesor o pegar. Sí, claro, sí. Eso nos gusta. Claro, con pocos días de clase ya se sabe quién es el alumno que apunta maneras para obtener la matrícula honor o sacar la mejor nota, porque es precisamente ese que, por su propio conocimiento de la bibliografía, su interés, etcétera, te levanta la mano y te dice, oye, que no te has leído la General Historia, que no te has leído no sé qué. O sea, es decir, un alumno, no que no te has leído, sino que no lo estás recordando bien, porque yo siempre he dicho que al final el alumno tiene la ventaja, muchas veces sobre el profesor, sobre todo un profesor que ya lleva muchos años explicando siempre lo mismo, de que al final tiene los textos a la mano. O sea, que los tiene más frescos en principio que alguien que se preparó las clases in illo tempore. Y eso es lo que hacíamos, desde luego, como alumnos. Sí, precisamente por ese motivo, a veces voy de oyente a clases de otros profesores y últimamente me he quitado ya, evidentemente ya con la edad que tengo, me he quitado de ese placer viejo de pasarle la lija al profesor. La lija, eso era lo que usaba tu padre, sí, ese era el término que usaba tu padre. La lija. Lijar a los profesores. Pues sí, cuéntanos, ¿cómo evalúas tú a tus alumnos? Pues es lo que te he dicho, llegamos por diferentes medios, por muy diferentes que sean los medios, a las mismas soluciones. O sea, yo he llegado exactamente a lo mismo que tú y gracias a Dios la legislación que imita la legislación francesa también. Antes quería decirte una cosa sobre el público. Te voy a poner un ejemplo. Yo he puesto en segundo de ESPA, segundo de Educación Secundaria para Personas Adultas, que es un curso que se nutre del fracaso escolar. Eso existe gracias a que existe el fracaso escolar. Gente que no ha terminado su escolarización. Su escolarización media, eso es, no superior, sino media, es decir, que no tiene el bachillerato, por las razones que sean. Pero es lo que la Administración considera fracaso escolar. Y ese curso me encanta. El curso del fracaso me encanta. Pues yo, en segundo de ESPA, he puesto Conejos de David Lynch, sin ningún problema, con comentarios inteligentes, en primero de bachillerato, con alumnos muy buenos. Pues el viernes les puse Edipo Rey de Pasolini, también, porque eran alumnos muy buenos. Pocos los que se habían quedado, pero muy. Entonces, sin ningún problema en ver Edipo Rey en italiano, con subtítulos, en castellano, con letra grande, ningún problema. Ahora bien, cuarto de eso, yo les he puesto esa sección de inventario de Ramón Gómez de la Serna sobre cómo perdió su brazo don Ramón María del Valle Inclán. Eso es buenísima, sí. Se revolucionaron, se rebotaron, dijeron, pero qué tonterías son estas, esto no es literatura de verdad. O sea, porque estaban medio lavados, porque se creían muy listos. O sea, es que es eso. A los de segundo de ESPA, que no saben nada, les pones una película de David Lynch, les pones una película de Eisenstein muda, bien, muy bien, lo ven como algo normal, sin ningún problema. Alumnos muy, muy buenos. Les pones Pasolini, les pones Fellini, también les gusta. Pero los que están ahí corrompidos por la formación, corrompidos por hay que saberse las listas de las características del barroco, esos tienen el gusto estragado. Y les pones algo, como tú dices, que es estupendo, como es el inventario de Ramón Gómez de la Serna, sobre cómo perdió su brazo Ramón, y les parece que eso son tonterías. Pero que estamos perdiendo el tiempo, ¿qué tonterías son estas? Eso es un modelo y hemos llegado, ya te digo, a la misma conclusión. ¿Cómo evalúo? Basándome en la ley, que por fin la ley me da la razón. Pues prácticamente podemos decir que la mitad de la nota se va en un trabajo oral que me mandan por vídeo, en una disertación, depende de lo que exija la ley. Hay algunos cursos, paradójicamente, en los cursos más avanzados, simplemente se pide que sepan hablar. En cambio, en primero de bachillerato piden que sepan hablar y que sepan hablar de Alfonso X el Sabio, que sepan hablar de crítica literaria. Está invertido, es una pirámide invertida. Entonces, los de segundo de bachillerato dan una disertación sobre un tema libre,
creo sobre el valor de la enseñanza y voy profundizando en las cuestiones. Y los de primero, pues se leen un cuento. Este curso se han leído un cuento de Emilia Pardo Bazán, cada uno distinto, y me han hecho una disertación oral comentando el vocabulario, lo que han aprendido, lo que no han entendido. Y luego hay examen escrito, porque aunque yo deteste el examen escrito, si confiamos toda la nota a un trabajo, es imposible garantizar que no esté copiado. Y el examen escrito, que tristemente considero necesario, porque no se me ocurre una idea mejor, es llevarte a un señor a un rincón con un lápiz y un bolígrafo y ver lo que tiene en la cabeza. Porque si luego en el examen resulta que no se parece en nada a la gran y magna disertación, a la brillantísima disertación que ha hecho, pues a lo mejor hay gente que escribe peor que habla y gente que habla peor que escribe. Claro. Pero si ves que el estilo no coincide... Sí, es cierto. Bueno, por cierto, hemos cerrado un tema que me importaba mucho debatir contigo. Sí. Y no hemos llegado a ninguna conclusión. Si alguien entre el público conoce algo que pueda sustituir a un examen escrito, que nos lo diga, porque estamos de acuerdo en que el examen no sirve. No. Pero tampoco sabemos qué puede sustituirlo. Borges está muy contento de su manera de tomar examen, que era simplemente... que llegaba la alumna generalmente, ¿verdad? Porque en letras siempre hay más mujeres y en ingeniería hay más hombres. Por más medidas que se tomen... No. Cuantas más se toman, de hecho, más siempre lo que se cuenta siempre, que en los países con mayor igualdad es donde mayor diferencia de género en la elección de la profesión. O sea, es en los países con mayor desigualdad de género donde donde hay mayor nivel de mujeres en ingeniería y cosas así. Parece que esos son los estudios que han sacado. Los países con mayor porcentaje de mujeres en medicina es como más intermedio, pero sí, medicina, letras, etcétera, y mayor porcentaje de hombres en matemáticas, ingeniería, ciencias naturales y formales, es en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, todos estos países que son modélicos educativamente hablando. Sí, porque en cuanto pueden hacer lo que les dé la gana, pues no tienen que salvar su vida con la ingeniería del petróleo. Es que también pensamos en países totalitarios, en países de corte maoísta, ¿verdad? En los que, bueno, pues Borges, en una Argentina bastante libre dentro de lo que cabe por el peronismo, endémico del peronismo, que es esa enfermedad autoinmune de Argentina, que no hay manera de... Porque hay peronistas de derechas, peronistas de izquierdas, todo es la vastedad peronista. Bueno, pues Borges recibía a su alumna y le decía, hábleme usted de Jane Austen, hábleme usted del doctor Johnson, y no hacía preguntas, simplemente hablaban. O sea, yo creo que ese es el modelo ideal. Lo único que pasa es que yo no puedo hacerlo por dos razones. Porque no tengo espacio ni tiempo, tengo 1 hora a la semana de algunas asignaturas y hay que tener evidencia. Por eso mando un vídeo, para tener la evidencia, por si la inspección me pregunta o por si quieren reclamar, pero en realidad es ese el sistema de Borges. Eso es lo que, o sea, cuando yo hablo de una exposición oral en clase, para mí es eso, es decir, tú has hecho un trabajo escrito, no estás desnudo, no te estoy pillando por sorpresa, tú presuntamente has investigado sobre algo, has tenido 1 semana o 2 para leer lo que te he mandado, para escribir lo que tú has escrito, para elegir los ejemplos que ilustran tu tesis. Vale, pues ahora, sin leerme esos folios, que yo sé que tú sabes leer en voz alta, explícamelo. Pero explícamelo para que lo entienda yo y para que lo entienda este compañero de aquí, que presuntamente ha leído lo mismo que tú, pero es un trabajo totalmente distinto. Y si puedes relacionar lo que tú estás investigando, lo que tú has buscado, lo que tú has ejemplificado con lo que ha dicho aquel de allí, me demuestras que efectivamente lo sabes y no es tan azaroso muchas veces como esto que tú dices de poner a un alumno en una esquina para ver qué hace a solas, si es capaz de mantener el nivel. Porque muchas personas, pues la improvisación se les da fatal.